Entonces vamos a terminar de revisar Spectre Shortfall y pasamos a ver Term Structure. Lo que causa las crisis financieras son las pérdidas extremas, con muy alta probabilidad. Hasta ahora lo que hemos desarrollado es una métrica de riesgo, el Value at Risk, que lo único que le preocupa es el porcentaje de pérdidas que exceden el VaR. En este caso, el VaR al 5%, lo único que te importa son las pérdidas que exceden ese monto de pérdidas al 5% de confianza, o al 95% de confianza. O si quieres verlo en términos de días, serían esos 2 o 3 días con pérdidas por encima del value at risk al 95% de confianza. El 95% de confianza sería más, ¿no? Al 1% de confianza, al 99% de confianza sería 2 o 3. ¿Y en un año cuánto sería? O sea, ¿cuántos días? Claro, casi 13 días al año. Casi 13 días al año tendrías que ver que las pérdidas exceden el VaR. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú tienes tu VaR, tu value at risk, y 5%, y en un año solamente observas que 2 pérdidas estuvieron por encima del VaR? ¿Qué pasa con ese modelo? ¿Es bueno? ¿Y cuántas veces deberías romperlo? Claro, 12 o 13. 12 o 13 porque es lo que dice tu nivel de confianza o tu coverage rate, ¿no? Tu coverage rate dice que 5% de las veces tienes que romper el VaR, porque es un VaR al 5%. El 5% de un año es 12.5. Si te salen menos, entonces tu VaR está mal calibrado. Está siendo muy ácido. La pregunta es, ¿qué pasa si te salen más? ¿Qué pasa si te salen, no sé, pues 20 veces en un año? ¿Está bien el modelo o no está bien tu modelito? Claro. Exacto. Exacto. Entonces, en ese caso, lo que está pasando es que tu metodología tu VaR está siendo muy flexible. No está dejando pasar más pérdidas de las que debería dejar pasar. Entonces, ¿en qué consiste el backtest? El backtest consiste en buscar, no, tratar de calibrar, seguir en el VaR, de tal manera que puedas testear de manera estadística que lo que dice el VaR se refleje en la data. Tercera idea aquí es que lo que necesitamos nosotros, porque hasta ahora solamente hemos visto, como decía, un porcentaje de pérdidas que exceden el VaR, el 5%, el 1%. Lo que necesitamos es una métrica que nos diga o que tome en cuenta la magnitud de estas pérdidas y la probabilidad de que ocurran estas pérdidas. Y esa medida se llama, bueno, una de estas medidas es el Spectre Shortfall, ¿no? El Spectre Shortfall lo que nos dice es cuál es la pérdida esperada que vamos a observar mañana, dado que nos fue peor que el VaR. Entonces, el Spectre Shortfall de alguna manera nos da información de cómo es la distribución en la cola, resumiendo esa información en un solo número. Claro, porque no va a ser lo mismo. Supongamos que estamos en la cola de la distribución, ¿ya? Esta es la cola de la distribución de pérdidas, ¿no? O sigue la distribución de ganancias. Tienes esto de aquí, supongamos, y supongamos que tienes esto de aquí. ¿Cuál creen que va a tener el mayor Spectre Shortfall? Supongamos que el VaR está por acá. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué la línea roja va a tener mayor Spectre Shortfall? Claro, porque acumula más probabilidad en retornos más negativos, ¿no? Sin duda, ¿no? El Spectre Shortfall sí te va a dar información sobre cuál es la distribución que tienes en la cola de la distribución, porque hay una relación de ese tipo, ¿no? En ambas direcciones, en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo se calcula el Spectre Shortfall? Si regresamos al modelo de retorno, tenemos este es nuestro modelo de retorno, y asumiendo que estos Z son normales, IID, sabemos que el value at risk del VaR paramétrico sería este de aquí, solamente que acá estoy, digamos, mejorando mi métrica de VaR, utilizando la volatilidad que voy a observar mañana. O sea, esta es la que yo estoy prediciendo, ¿no? Y en el caso del Spectre Shortfall,
la forma de calcular el expected shortfall utilizando ese modelo paramétrico sería, nuevamente, la volatilidad aparece multiplicado por este factor. Entonces, este factor de aquí es constante. Solo depende de tu coverage rate, P. Y P es el coverage rate. Ese I minúscula es la densidad de la normal. En R ustedes lo harían así. B norm. Y dentro lo que hay que poner es ya. Y este de aquí que está ese phi mayúscula con negativo es el cuantil. Entonces es el Q norm de P. Y todo entre P, ¿no? Y vamos a definir P. P sea, vamos a poner varios valores. 0.01, 0.05. A ver si haciendo sequence. Entonces este es P. Está de 0.01 hasta 0.5. Y ese número que vimos hace un rato, ese factor que aparece en el splitter shortfall sería lo que hemos puesto acá como fórmula, ¿no? Ese es el phi minúscula, ese es el phi mayúscula, la inversa del phi mayúscula en P sobre P. Y esos son los valores. Ya están fijos en el modelo paramétrico, ¿no? Claro, faltaría la volatilidad para T más 1. Y eso, bueno, es cuestión de ver cómo la calculas, ¿no? Si la calculas empleando algún modelo, alguno de los modelos que hemos visto, ¿no? Ya sea que utilices Riskmetrics, ya sea que utilices el GARCH, ya sea que utilices un modelo simple, ya sea que asumas la volatilidad incondicional, cualquiera te va a ayudar. Cada uno va a tener sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero, digamos, ahí está a la mano de ustedes. Y como dice ahí, para cuando P es... Cuando vaya a hacer un Garcha Lima, para poder sacar la volatilidad del día siguiente, ¿cuánto tiempo usted recomendaría que le hagamos? ¿Con un año, 2 años? Si solo queremos predecir un día en el futuro. Lo que usualmente recomiendan es usar, o sea, si vamos a los autores de estos modelos, 1000 observaciones son suficientes. Son 4 años de data. Quizás hayan problemas cuando tienes muestras más pequeñas. Es data diaria, ¿no? Podrías usar menos, pero la idea es que también actualices con cierta frecuencia tus parámetros, ¿no? O sea, dentro del gobierno de tus modelos, se especifique claramente cuál es la periodicidad con la que se van a actualizar los modelos. Si no tienes mucha data, caballero. Sí, ese es diario. Podrías usar menos, ya, pero es por lo menos lo que ve en la literatura, ¿no? O sea, para series financieras no hay mucho problema en realidad. 4 años de data no es mucho. Entonces ahí surgen preguntas, quizás, oye, si recién tengo un activo que, no sé, tengo un activo que, no sé, pues hace poco ha hecho hace un año ha hecho su IPO, ¿no? Recién está cotizando, ¿cómo hago? Con data de un activo bastante correlacionado, exacto. No te queda alternativa. Ese es el tipo de soluciones que uno espera escuchar, ¿no? En el trabajo. En realidad, en general, soluciones, ¿no? Más que problemas. Buscar un activo que tenga bastante correlación con el activo que quieres, que no tiene mucha información, y emplearlo, ¿no? Ya sea para extrapolarlo, ¿no? Si quieres, para poder mantener también la información más reciente, ¿no? Que es del precio del activo en cuestión. Y ya en el pasado usas la información del otro activo. O sea, tú lo que necesitas son retornos, ¿no? Retornos diarios. Tienes un activo que tiene, supongamos, nuevo, 100 retornos. Te faltan, no sé, quieres usar 500 datos, 400 retornos más. Ya esos toman los prestados de otro activo que esté bastante correlacionado, que podría ser otro activo en particular, podría ser el mercado, y ahí uno tiene que ser un poco creativo, ¿no? Si uno usa un Garch, a ver, ¿y qué pasaría si uno usa tal vez otra metodología te ayuda más? Como digo, ya eso depende del problema, depende del modelador, cómo se resuelve, de los disclaimers que hagas, ¿no? Los riesgos que se enfrentan. Por eso que todas estas áreas de riesgo modelo han empezado a cobrar mucha relevancia. Ya, lo que tenemos aquí en este gráfico estamos midiendo, esta es otra cuestión también que es relevante. Hasta aquí, hasta donde habíamos visto, estamos asumiendo normalidad. ¿Pero qué pasa si la distribución no es normal?
¿qué pasa con esa diferencia entre, digamos, el expected shortfall y el VAR? ¿No? Porque, digamos, tú tenías tu métrica, tu VAR, más o menos podías tener cierta información en relación a cómo se distribuye la cola de los retornos. El problema del VAR es que no captura, ¿no?, propiamente cómo se distribuye. O sea, para poder saber cómo se distribuye la cola, tendrías que calcular el VAR para varios percentiles en la cola. Tener varios VAR. Ya eso te va a dar más información sobre cómo se distribuyen los retornos en la cola de la distribución. El Spectre Shuffle no tiene este problema. Entonces aquí a continuación lo que se hace es un análisis ya de la distribución, ¿no? Lo que decimos es, ok, o sea, yo sé que el Spectre Shuffle y el Value Tree se van a diferenciar, ¿no? Y esa diferencia la puedes medir a través de este ratio, ¿no? La diferencia relativa entre el Spectre Shuffle y el VAR. Entonces, cuando el excess kurtosis es cero, es decir, cuando la data es muy normal, cuando la data es normal, si quieres, tiene un exceso de kurtosis igual de la normal, entonces esa variación, esa diferencia, si quieres, relativa entre el Spectre Shuffle y el VAR, no es tan grande cuando te vas aproximando la cola. Por ejemplo, cuando el coverage rate es 5%, esa diferencia es de 25 puntos porcentuales, que se acá. Pero cuando te vas aproximando, vas tomando coverage rate más extremos, o sea, 1%, la diferencia se hace más pequeña, 15%. Eso es cuando la data, si quieres, es normal o tiene la kurtosis de una normal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el excess kurtosis se hace más grande? Es decir, cuando tienes más peso en las colas. Esa diferencia relativa entre el Spectre Shuffle y el VAR empieza a crecer. Siempre se va a mantener los que tienen extreme coverage rate por debajo, ¿no? Pero igual la diferencia se va a hacer más grande, ¿no? Por ejemplo, en el caso del VAR, de la diferencia, cuando el coverage rate es 5%, puede llegar casi al 45%. Entonces hay toda una apuesta a que, o sea, a usar el Spectre Shuffle, ¿no?, más que el VAR, ¿no? El VAR podría ser misleading. De hecho, lo que decía es que como el VAR no te da suficiente información de cómo se distribuyen los retornos en la cola, y sí el Spectre Shuffle, y ves que el Spectre Shuffle, de hecho, en relación al VAR, tienen una diferencia bastante grande. Entonces, si solamente tuvieras como métrica el VAR, estás perdiendo mucha información de la cola, de la distribución. Entonces, cuando el coverage rate es cercano a cero, ambos, tanto el VAR como el Spectre Shuffle, van a capturar la cola de la distribución, ¿no? Sí, en la forma de la distribución. Pero cuando este coverage rate se aleja de cero, solamente el Spectre Shuffle será capaz de capturar la cola de la distribución, o la forma de la cola de la distribución, la forma de la distribución en la cola de los retornos. Y el tercer punto es que el Spectre Shuffle será capaz, ¿no?, nuevamente de capturar mejor esa distribución en la cola cuando tienes portafolios con elevada kurtosis, ¿no? O sea, más riesgosos. O sea, ex ante, si tú midieras la kurtosis de tu portafolio y te sale un exceso kurtosis por encima ¿no?, de cero, y solamente piensas medir el riesgo de ese portafolio con el VAR, pues estás tomando mucho riesgo probablemente, porque no sabes, ese VAR no va a capturar correctamente la distribución de retornos en la cola. Es preferible usar otra métrica, ¿no?, como el Spectre Shuffle. O sea, si la kurtosis de tu portafolio, de los retornos de tu portafolio, es casi 3, no me preocuparía tanto, ¿no? Y tu coverage rate es bajo, no habría mucha preocupación, porque deberían comportarse más o menos igual. Ya, y con eso terminamos esta sección. Entonces, y ahora vamos a hacer un salto cuántico, ¿no?, y luego vamos a regresar. Vamos a hacer un salto cuántico para ver Term Structure of Risk. ¿Recuerdan qué es el Term Structure of Interest Rates? Claro, la yield curve. Y aquí vamos a tener algo similar. A ver, ¿qué es lo que se grafica en la yield curve? ¿Qué va en el eje X? ¿Qué va en el eje Y? Claro, maturity e interest rate.
Ya, ¿qué creen qué es lo que va en el term structure of risk? Y en general sería maturity y risk, como quieras el risk, ya sea a través de volatility, ya sea a través de value at risk, ya sea a través de expected shortfall. Muy bien, entonces ese es el plan hoy, ¿no? Vamos a ver cómo construimos esa term structure. ¿Y para qué cree que sirve construir esta term structure? Hasta ahora, ¿no? Ya aprendimos a construir, a calcular el value at risk y el expected shortfall de un día, ¿no? El one day value at risk y el one day expected shortfall, empleando varios métodos. Y también tenemos modelos dinámicos de riesgo que tienen soluciones cerradas para el one day value at risk y para el one day expected shortfall. Y cuando digo modelos dinámicos, estoy diciendo que tengo un modelo para la varianza. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando necesitemos calcular pues, el value at risk y el expected shortfall para horizontes de tiempo mayores a un día? Porque, digamos, eso es lo que nos quedó pendiente. ¿Cómo vamos del value at risk, del one day value at risk al 10-day value at risk? O del one day expected shortfall to the 10-day expected shortfall. ¿Y por qué al 10-day expected shortfall? ¿Por qué al 10-day value at risk? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? La pregunta es, ¿por qué me preocuparía por calcular el 10-day value at risk y el 10-day expected shortfall? ¿No es suficiente con el one day? Claro, Basilea, ¿no? Basilea nos pide eso. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. De hecho, sí, un poquito de lo que habíamos aquí, ya lo hemos visto de alguna manera, pero un poquito de lo que veíamos aquí, o sea, digamos, el refuerzo, les va a ayudar a su tarea. A ver, veamos cómo hacemos. Lo que dice aquí es, vamos a usar pues métodos basados en simulación para poder ir al bar de horizontes de tiempo mayores al día. Ya, tenemos dos métodos para poder hacer esto. ¿Ya? Uno es Monte Carlo Simulation y el otro es Filter Historical Simulation. No hemos hablado todavía de Filter Historical Simulation. Voy a regresar sobre esto luego. Vamos a hablar sobre el Monte Carlo Simulation. Entonces, para esta parte vamos a asumir que tenemos, o sea, o un portafolio o un activo cuya varianza ya la hemos modelado y estimado a partir de sus retornos pasados, ¿no? Asumamos que ya lo hicimos y lo hicimos exitosamente. Ya no nos vamos a preocupar si el modelo es bueno, no es bueno, no. Vamos a asumir que eso ya está resuelto. Es más, en su equipo de modelamiento había un otro subteam, ¿quieren? Que se encargó de hacer eso. Y ya les ha pasado el modelo a ustedes. No, por conveniencia asumiremos que la normalidad se mantiene cuando hagamos el Monte Carlo. Después ustedes pueden relajar el supuesto de la distribución de los shocks y asumir cualquier otra distribución apropiada. Ya, consideremos este modelo, el Garch 1.1 normal. Tenemos los retornos y tenemos la ecuación de la varianza. Entonces, como dice este bullet point, al final del día, T, podemos obtener el retorno en ese día. Al final del día T, o sea, cuando el mercado cierra, como ya tienes el precio del activo, ya eres capaz de calcular el retorno de ese día. Lo divides entre el precio del activo del día siguiente, cierre, y tomas el logaritmo. Y ya está. Y eso te va a dar el retorno al cierre de hoy. Una vez que ya tienes el retorno al cierre de hoy, como ya tienes también la varianza al cierre de hoy, puedes proyectar la varianza para mañana. Si ya tienes el forecast para mañana. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que vamos a hacer es, primero, generar un conjunto de pseudo random numbers de la distribución normal, estándar. Vamos a denotar a estos pseudo random numbers así. Z tilde I, 1, donde I va a ir de 1 hasta MC, donde MC va a denotar el número de simulaciones, el cual tiene que ser lo suficientemente grande. Por ejemplo, 10.000, 100.000,
Ahora con las computadoras es mucho más sencillo simular esto. ¿Cómo lo hacen en R? Luego, una vez simulado este Z, van a utilizar la primera ecuación, esta de aquí, y van a poner Z aquí y multiplicarlo por sigma t más 1, que ya lo obtuvieron, y así van a poder simular un retorno para mañana. Ese va a ser tu primer retorno hipotético. Y eso lo van a hacer para cada uno de estos zetas. Eso es para I, que va desde 1 hasta MC. Ahora, con estos nuevos retornos, ¿cuántos retornos hay acá? ¿Por qué hay 9.999? En piloto automático. No. Tiene que haber 1000 retornos, ¿no? 10.000 retornos, porque tengo acá 10.000 zetas. Si hay 10.000 zetas, por el sigma t más 1, deberían haber 10.000 de estos retornos. No necesariamente, eso va a depender del modelo, ¿no? O sea, ya, por eso te digo, eso no nos vamos a preocupar ahorita. O sea, vamos a asumir que este es el modelo. Ya los que se encargan de hacer el modelo. O sea, si ustedes mismos lo hacen, simplemente se cambian de gorro, ¿no? Con el gorro del que va a modelar, luego se ponen el gorro del que va a simular. Entonces tienen 10.000 retornos acá. Con esos 10.000 retornos, ustedes van a venir nuevamente a la ecuación 2, a la ecuación de la varianza, y van a introducir el nuevo retorno aquí, y sigma t más 1, que ya lo calcularon también. Entonces, este ya lo tenían, ¿no? De hecho es el mismo que está acá, y el retorno en t más 1 ya lo tienen acá, es el que habían calculado. Entonces, ponen esos dos números en la ecuación 2, que es la ecuación de la varianza, y obtienen la varianza para el día de mañana, simulada, ¿no? ¿Cuántas varianzas para mañana vas a simular de esta manera? No, Neil, hay 10.000 también. Tienen que haber 10.000. Pues tiene 10.000 retornos, ¿no? Entonces, cuando pongas cada uno de los retornos en esa ecuación, te va a salir una, una varianza. Entonces, eso se cumple para I, que va de 1. Entonces voy a tener 10.000 varianzas. Si tengo 10.000 varianzas, ¿cuántas divisiones estándar voy a tener? Para T más 2, 10K. Ya. Si ya tengo 10K varianzas, y tengo 10K de divisiones estándar, ¿cómo hago para...? Y ahora, no son estimados, por si acaso, Rafael. Son simulados. Hemos simulado, no hemos estimado. Entonces ya tengo la varianza para T más 2. Tengo la división estándar para T más 2. ¿Qué pasa si vuelvo a simular shocks? ¿No? Si quieren, ahorita ya estoy en T más 2. T más 2. Ya. Vuelvo a simular shocks. T más 2. Entonces, vuelvo a simular shocks. Ahora ya no va a ser 1, sino va a ser 2, si quieren. Construyo retornos para cuándo. Si tengo... Uy, son pistas. Es 2. Es 2. Y ya tengo la varianza para T más 2. 2. Entonces voy a poder construir retornos para T más 2. ¿Cuántos retornos para T más 2 voy a tener? Y 10.000. Y una vez que ya tengo los retornos para T más 2, los puedo poner en la ecuación de la varianza. Y con la varianza de T más 2, simular la varianza para T más 3. ¿Cómo creen que vamos a obtener la probabilidad de que el umbral se toque en su tarea para pasado mañana? A ver, no tendríamos varianzas muy similares cada día porque los retornos siempre salen de la misma distribución. Claro, los zetas cambian. O sea, pueden ser similares, pero igual hay una distribución allí, ¿no? Sí, los zetas cambian, definitivamente. Entonces, así es como obtenemos, como hemos actualizado la varianza para el momento 3. ¿Ven? Entonces, este proceso, ¿no? En este proceso ustedes pueden ir iterando hasta llegar al momento T más K mayúscula, donde K puede ser cualquier número, supongamos, por ejemplo, puede ser 10, ¿no? Y cuando tengan la varianza en 10,
pueden regresar aquí y obtener el retorno en T más 10. ¿Y para qué sirve eso? Una vez que ya han simulado los shocks diarios hacia el futuro, lo que vamos a hacer es utilizar esos shocks diarios y acumularlos, ¿no? Acumulo los shocks diarios hacia el futuro proyectados, ¿no? O simulados, si quieren, desde el momento T más 1 hasta el momento T más K mayúscula. Y si yo acumulo esos shocks, esos retornos diarios, como aparece aquí, ustedes saben que por la propiedad del logaritmo, esa acumulación me tendría que dar el retorno entre T más 1 y T más K mayúscula. Ya lo que decía es que una vez que tú ya simulaste, ¿no?, estos retornos al futuro, has hecho utilizando tus dos ecuaciones, la ecuación de tus retornos y la ecuación de la varianza, y simulando shocks, tú los puedes acumular. Y cuando tú los acumules, ¿no?, para cada uno de los i, o sea, por ejemplo, cuando i sea 1, tú acumulas esos shocks, esos retornos, perdón. Esa suma de retornos, desde el 1 hasta el k, lo que te va a dar es el retorno entre t más 1 y t más k, por propiedad del logaritmo, porque esto es un log return. Entonces, supongamos que k es 10, entonces tienes el retorno de 10 días aquí, proyectado a partir del día t más 1. Si tienes el retorno de 10 días, proyectado a partir del día t más 1, hasta el retorno, o sea, hasta el momento t más 10, entonces vas a tener ¿cuántos de estos retornos? ms. ¿Que cuánto era? Habíamos dicho en el ejemplo, 10.000. Te vas a tener 10.000 retornos de 10 días. Con esos 10.000 retornos de 10 días ya puedes calcular el value of risk, usando la misma formulita. Pero este value of risk sería el value of risk de ¿cuántos días? Y si k vale 10, bien, pero ya tienes el value of risk a 10 días. Sí, si quieres, predecimos, simulamos, ¿no? Si te das cuenta, no puedes hacer esto si no tienes un modelo dinámico en forma cerrada, o sea, con fórmulas, ¿no? O si no, no podrías ir hacia adelante, hacer tu forward simulation. Esas dos ecuaciones son clave, porque se van a ir alimentando una con la otra. Y nuevamente, como ya tienes también estos retornos, también es fácil calcular el expected shortfall para 10 días, usando Monte Carlo. Ah, ok. Aquí lo que estamos haciendo, estás multiplicando, o sea, lo que se está diciendo aquí es toma los retornos que están por debajo del bar y promedialos. Porque recuerda que el expected shortfall es un valor esperado, ¿no? Condicional a que estás debajo del bar. Ya, ese es el expected shortfall. Sí, ese es el número de iteraciones. Entonces tienes ahí el expected shortfall es el valor esperado de los retornos cuando están por debajo del bar. ¿Cómo estimarías eso por Monte Carlo? O en realidad, ¿cómo estimarías eso en general, no? Si tuvieras retornos, ¿cómo estimas el valor esperado? ¿Promedias qué retornos en este caso? ¿Cómo es condicional? Ajá, eso es lo que se está haciendo esa fórmula. Porque el 1 con el conjuntito abajo lo que te está diciendo es, eso es una función indicador. Dice que es 1 cuando el retorno es menor que el negativo del bar, si no va a ser 0. Por eso lo multiplica ahí. Entonces cuando el retorno esté por encima del bar, voy a multiplicar por 0. Ahora, aquí hemos asumido que la distribución es normal, pero eso es totalmente flexible, ¿no? Podrían asumir cualquier otro tipo de distribución, una T, una normal asimétrica, una T asimétrica, ya no hay, y eso lo pueden simular fácilmente en R, ¿no? De hecho, el paquete de Rugars tiene algunas distribuciones construidas de manera interna. Tiene una normal estándar, tiene una T-student estándar, una T-student, una Pareto también puede ser. Student la normal, la student o sus versiones asimétricas. ¿Qué estima? Ah, de cálculo, dices. ¿Aquí? Cuando una vez se tienen ya los vectores de retornos y volatilidad para T más 1, para T más 2, ¿ahí interviene algún cálculo de promedio o algo? Acá sumas nada más.
Suma los retornos. Entonces aquí, Sí, o sea, el paso inicial era calcular los retornos para el día siguiente y la volatilidad para el día siguiente 10.000 veces. sí. A ver, voy a ponerlo. Acá tengo un grafiquito. O sea, tú lo comienzas, simulas los shocks, ¿no? Los N shocks. Sí, por ejemplo, ese es para el día siguiente. O sea, Ya. Luego tienes los retornos para T más 1, porque ya tienes sigma para T más 1. Con ese retorno y con el sigma T más 1 obtienes la varianza para T más 2. Vas a tener también N. Con esa varianza y simulado un nuevo conjunto de shocks, vas a obtener el retorno para T más 2. Con esta varianza y este retorno para T más 2, vas a simular la varianza para T más 3. Y nuevamente, simulas shocks con la división estándar, vas a obtener el retorno para T más 3. Con el retorno para T más 3 y con la varianza, tienes el retorno para T más 4. Y así, hasta llegar al último momento. Y luego, lo que vas a hacer es agarrar estos retornitos por fila, si quieres. Este retorno, más este retorno, más este retorno, ¿no? Sumas así a lo largo de cada fila y vas a tener un retorno para cada trayectoria. Este va a ser el retorno de K días. Vas a tener n retornos de K días. Y sobre ese conjunto de n retornos de K días calculas tu métrica. Es que esos n retornos te permiten obtener una distribución, ¿no? Tienes un montón. Puedes graficar toda una distribución completa. entiendo, profe. Entonces ahí no, o sea, se calculan los retornos por días, luego se suman y ahí se tendría los retornos entre cada días. Sí. Y, o sea, el Monte Carlo va por la parte de simular De la- los 10.000 retornos. sí, solamente va por el lado de la simulación, no por el lado de obtener el estimador de Monte Carlo. Está bien, profe. Sí, justo es que como en los anteriores cursos siempre Monte Carlo lo asociábamos a un promedio, de repente para hallar el valor de una opción o Ujú. cualquier bucle. Ese siempre me venía a mi mente un promedio, ¿no? Pero también podía ser por el aspecto de las simulaciones, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, claro, efectivamente. Justo cargando el home. Ya, yo supongo que ese es fácil. Entonces, eso es fácil. Lo siguiente es que tienen que modelar un arma Garch para los retornos diarios, para cada uno de estos factores de riesgo. Profunda consulta. ¿Variación se refiere a variación en términos porcentuales o la variación como diferencia de precios? ¿Dónde dice eso? 5-day variation y 5-day return. Ah, ya que se revise. Esta es la variación, el primero. Ya, ok, correcto, gracias. Y este es o sea, acá hay tres cosas, ¿no? Está la variación, de aquí, está el retorno simple y está el log return. Sí, claro. Y otra cosa, en el caso del VIX, la variación tiene un threshold en porcentaje. O sea, tendríamos que compararlo en realidad contra el retorno, ese threshold, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que el VIX está en porcentaje, ¿no? Ya, ok, Cuando es 30%. O sea, imagínate que pasa de 30 a 40 y ya te rompiste el umbral, ¿no? entendido. Gracias. Por eso es variación, ¿no? Variación, restas y pues comparas contra ese porcentaje que ves acá. Acá sí es porcentaje de estampino, porque acá sí tienes que calcularlo de esta manera, porque ese sí es es un número. O sea, si bien el VIX es un índice, se mide como porcentaje. Profe, y en la 2 cuando pone Daily Return, Daily Log Return, ¿cómo le sacas el Daily Log Return al MVIG? O ahí solamente hacemos la resta. Tómale el logaritmo, el ENVI también no es negativo, ¿no? Ah, Toma el ya, logaritmo y resta. de frente le Sí, meto logaritmo a todo. y métele log a todo y resta nada más. Dos consecutivos. Ah, ya, Treasury también, ¿no? Sí, también. Ya. Profe, y no tenemos que forecastear para todo el año, ¿no? O sea, solamente para el one day y two day ahead. O tenemos que completar el año. Claro, solamente, claro, para cada día
tienen que hacer el forecast. O sea, imagínate, tú estás, a ver, ya, la parte 2 entonces sí se entendió. Es más, no nos compliquemos y usemos toda la data. Sí, próximo miércoles. Usen toda la data que tienen disponible. Ya no nos compliquemos. O sea, no es que, o sea, lo óptimo sería utilizar la data hasta el momento en el cual vas a hacer el forecast y luego actualizar el modelo, ¿no? O sea, ahí es donde ustedes tienen que meter cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo creen que sonaría mejor? Ahí uno tiene que ponerse creativo. O si están parados en cada momento del tiempo, decir, no sé, pues voy a actualizar mi modelo cada 3 meses. Entonces, si voy a comenzar a hacer las... Ah, interesante. ¿Cuántos puntos le dije a ver? 4, ¿no? Miren, el esquema va a ser el siguiente. Esta tarea va a tener 6 puntos. Pero no va a tener 6 puntos para todos. Va a tener 6 puntos para aquel grupo que me entregue primero la tarea. Es que esta tarea está exacto. No está 2. No, porque les prometí 4. Generosamente les voy a dar 2 más. Pero no a todos. ¿No? Entonces, el primer grupo que me entregue va a tener 6 puntos. Los 2 siguientes grupos que entreguen, ustedes pueden hacerlo, o sea, pueden entregarlo si quieren hoy día. Y va a ser sobre 6. No es que va a ser 6, o sea, llega y 6, no, va a ser sobre 6. A eso me refiero con 6 puntos, no, va a ser sobre 6. Los dos, el segundo y el tercer grupo van a tener sobre 5. Y los demás sobre 4. A ver, entonces luego, ustedes van a modelar, ¿no?, los retornos. ¿No? Los retornos me tienen que explicar por qué lo hacen de esta manera, por qué de la otra manera. O sea, no tienen que complicarse con hacer un modelo súper sofisticado. Con que los diagnósticos que deben satisfacerse se satisfagan, ustedes presentan un modelo y tienen y lo estiman. Ya me dirán, no sé, la data he tomado 1000 observaciones de este periodo, ¿no? Para poder hacer el análisis para el 2020, porque el análisis es para 2020. No pueden decir, no sé, voy a utilizar toda la data de 2020, pero no la ves cuando haces el análisis. O sea, en el día a día no lo vas a ver, no vas a ver. Entonces, entonces voy a utilizar data hasta inicio de 2020. Voy a actualizar el modelo, no sé, tal vez no, tal vez lo utilizo cada año. Eso lo tengo que poner en el documento. No, sí, lo voy a actualizar cada mes, cada trimestre, cada 6 meses. Ya verán qué consideran que es más adecuado. Luego, una vez que han hecho eso, ya, lo que tienen que hacer es ver cómo pasan, ¿no? Cómo de estos daily returns llegan a estos 5-day variation o return. Estos daily returns. Al final lo que necesitan son precios, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, tienen que llegar a precios. Tienen el precio, o sea, supongamos que ustedes tienen el retorno, han podido hacer simular el retorno para mañana. El return para mañana. Con ese log return para mañana, pueden obtener el precio para mañana. Ajá, ya. Y van a luego hacer para 2 días adelante. ¿Cómo van a hacer para 2 días adelante? Porque necesitan también para pasado mañana. ¿Cómo hacen para proyectar, simular el retorno para 2 días adelante? Claro, pero ¿cómo hacen? Ya, en la suma. Pero ¿cómo hacen para simular ese retorno? El retorno diario. En temas 2. O ya no quieren decirlo. Pero, sí, o sea, siguen mi lógica. ¿Qué van a hacer? A lo que voy es, tienen que usar lo que hemos visto hoy día. Claro, porque si no, ¿cómo vas a calcular la probabilidad? Esa probabilidad hay que calcular utilizando Monte Carlo. O sea, hágalo primero para no sé, pues el 3 de enero. ¿Hay 5 days? No recuerdo. Ah, no, a ver. Acá, esta es la parte matemática ya. Eso tiene que poner, ¿no? Ya yo simulo el shock, no sé, tengo el shock para T más 1, el return, y con eso construyo el precio para T más 2, con este y el anterior construyo el precio para T más 2. Ya, a ver, así, para T más K. Entonces, lo que piden en la pregunta 4, dice, calcular, ¿no?, la probabilidad de romper el umbral de todo
indicadores en 2020. O sea, para todos tienen que calcular toda una serie de probabilidades. ¿No? Romper la probabilidad, ¿cuándo? 1 es A. Ya, entonces, ahí Maritere dice, ¿pero por qué es 5 day? A ver, si tienes el log return para mañana, simulado, ya puedes calcular el precio para mañana simulado. Con ese precio para mañana simulado y el precio que observaste hace 4 días, no te sale 5 días. Y si simulas nuevamente hacia adelante, te sale el precio para pasado mañana. Con el precio de hace 3 días, no te sale el indicador de 5 días. Son 3 por grupo. Uno por lo menos de cada grupo tiene que preguntar para que cuando regresen a sus grupos. La 3 es, tienen que ver un poco la matemática de cómo llegas de este log return al 5 days y al 5 day return y variation, pero a través del precio, ¿no? O sea, al final es cómo llegas del log return a precios y con el precio ya estás, pues. Una vez que el precio no tienes que preocupar mucho, porque recuerda que es un 5 days. Entonces, si tú tienes precio ese, ¿no? Tú dices, ok, mi indicador T para hoy día es menos ST. Para mañana, ¿cuál sería? ST más 1 menos ST menos 4. Para pasado. Profe, mi consulta era si es que en la 3 teníamos que mostrar, o sea, teníamos que mostrar los resultados para todo el periodo que hemos calculado en la 1. O sea, No. En la 3 lo único que tienen que mostrarme es la matemática. la matemática. Ya, Sí. ya, más fácil. O sea, Ya. el álgebra es así, ¿no? Yo obtengo el auditor y paso de este a tal y calculo los precios. Así voy a hacer mis cálculos de mis indicadores en el futuro. Pero eso se lo tenemos que explicar en el Markdown o en el código, ¿no? No, documento. En el anexo metodológico. A ver, ahí hay otra cosa. Creo que Valeria no les ha dicho. Ahí está. Ya, a ver. ¿Cómo es la entrega? La entrega tiene dos partes. Tiene una parte ejecutiva, donde ustedes van a hablar, mencionar el análisis que han hecho y poner un grafiquito donde uno pueda pues, ver esa probabilidad para cada indicador, ¿no? La mejor manera de presentar eso no, pues, digamos, a su compañero, no sé, pues, que tal vez no conoce mucho de estos temas, para no poner ninguna etiqueta, a un compañero de ustedes de la universidad que no conoce mucho estos temas, pero sí, si lo ponen en palabras y con unos gráficos tal vez pueda entender qué está pasando, ¿no? Y luego, adicional a eso, van a poner un anexo metodológico, donde ahí sí van a poner, pues, si quieren la matemática, el modelo que han propuesto, si quieren pueden poner la volatilidad que han estimado, ¿no? Los coeficientes, tal vez, pero bastante resumido, ¿no? Tampoco me peguen, pues, el output de Rugarcio, ¿no? Pero para las primeras dos también le tenemos que mostrar el código, ¿no? ¿O no? No, definitivamente tiene que tener un código detrás, ¿no? Claro. O sea, el código tiene que conversar con lo que está en el documento. O sea, si yo ejecuto, tú dices, has hecho esto de acá, a ver, ejecuto el código y me salen los indicadores, ¿no? Para 2020. Claro. No, nosotros habíamos entendido de que... En el documento, ¿no? Ya, de acuerdo. Nosotros pensábamos que en la 3 teníamos que calcular lo mismo que en la 1, pero haciendo la transformación de daily log a 5 day return y mostrándola. Pero basta con mostrar la matemática, ¿no? Para explicarlo. Sí. De acuerdo. Y otra cosa, en la número 2 estaba mencionando de que teníamos, o sea, teníamos que generar el arma Garch en base a cuánto, a cuánta data histórica. No le escuché muy bien eso. 1000 datos, ¿no? Es lo que dice es lo que dice las recomendaciones. O sea, por eso yo le digo históricos. Ajá. Y ya ven cómo van construyéndose adelante, ¿no? Como le digo, ¿no? O sea,
Es como si ustedes se pararan en cada momento del tiempo del 2020, están el 3 de enero de 2020, habían regresado de la playa, y ya tengo que empezar a hacer tu jefe te pide, ¿no? Oye, calcúlame la probabilidad de que mañana se rompa el umbral, mañana y pasado mañana. Ah, tú vas a calcularla, ¿cómo lo harías? Con la información que tienes disponible hasta ese momento, ¿no? Pero tiene que ser, o sea, el número 2, o sea, la pregunta número 2 y la pregunta número 4 son rolling forecast, entonces. Ah, bueno, ese son el tipo de cosas que ustedes tienen que cuestionarse y ver cómo lo explican, ¿no? O sea, y ver qué decisión toman, ¿no? Si van a hacer un rolling forecast o sea, sí hay un rolling forecast, pero yo estaba pensando que estaba haciendo rolling estimation, ¿no? ¿O te refieres a un rolling estimation? Ah, ya, que vas a agregar un dato adicional y volver a estimar el modelo, ¿no? Correcto, eso. O sea, por ejemplo, en el caso del Arma Garch, de la pregunta 2, supondría que se va actualizando día a día, ¿no? Conforme tienes nueva data. Si lo pueden hacer, genial, ¿ah? Y en Porque el al caso final, también, el ¿no? código Tiene- mismo solamente tener de hecho, Rugash puede hacer eso directamente. y en la cuatro es algo parecido, ¿no? O sea, como usted decía, te paras en el primer día de tu periodo 2020 y vas haciendo tu cálculo un día adelante o 2 días adelante y así vas parándote en Ajá, el siguiente día y en el siguiente día y vas computando nuevamente el uno y el 2. claro, calculas el precio para, digamos, para el 4, si estás en el 3 de enero, tienes que calcular el precio para, o sea, simular el precio para el 4 de enero y el 5 de enero, y con esos dos precios calculas los indicadores, ¿no? Y como vas a simular, una vez que simulas todo eso, tienes que ver, chequear para cada uno de esos cuándo cruza el umbral, ¿no? Y el número de veces que cruza el umbral sobre el total de simulaciones tiene que darte la probabilidad. Ya, pregunta, el número de veces que cruzo el umbral, o sea, para todo el periodo 2020 se vería como el número de veces que cruzo el umbral para el Breaching One Day y para el Breaching Two Day, ¿no? O sea, para los dos casos por separado, ¿no? Sí, para dos casos. Tiene que ser, digamos, si quieres, supongamos que es VIX, ya, para el VIX te tiene que salir toda una serie, vas a tener una serie de probabilidades, de dos probabilidades, uno para un día y otro para 2 días. Claro, claro. Entonces puedes hacer un gráfico donde vas a ver cómo esa probabilidad empieza a aumentar. Lo que debería pasar, ¿no? Si quieres, para ver consistencia, es que esa probabilidad, para algunos indicadores, debería empezar a aumentar para el periodo de la pandemia, ¿no? Y luego empezar a disminuir, Correcto, correcto. ¿no? Lo que tiene sentido, ¿no? Probablemente en el VIX vayas a ver eso, ¿no? Sí, definitivamente. Y en la número 2, o sea, solo para cerrar esta pregunta, en la pregunta número 2 tenemos que, o sea, basta con hacer el fitting del modelo y que este acá ya se utilice para la siguiente pregunta, o sea, para la 4 de Sí, sí, manera sí. continua, ¿no? Por poner mucho en el documento, sería cuestión de definir algunas cosas. Sí, estamos tomando este modelo, ¿no? Para o sea, hicimos una estimación, ¿no? Para los parados al inicio del 2020, con 1000 datos, ¿no? 4 años de data, y encontramos que el mejor modelo era este de acá. Y nos vamos a quedar con ese modelo y ya no lo voy a actualizar, ¿no? Como especificación. Como data tal vez, pero no cuando hagas el rolling, pero como especificación no lo vas a cambiar, ¿no? Sí, de hecho que sí. Es decir, no sé, pues puedes probar un GAR Garch, un eGarch, un non-linear Garch, o sea, puedes cambiar la distribución de shocks, puede que no sea normal, puede que sea student, puede ser student con shocks asimétricos, ¿sí? O sea, en RuGarch, si ustedes van a RuGarch, yo les he compartido en el parcial, van a ver que abajo hay un vínculo que les va a llevar a un viñet de RuGarch. Y en ese viñet de RuGarch hay una sección de distribuciones. No, yo les recomendaría ahí que agarren una asimétrica, probablemente por alguno de estos. No sé si el USD Pen, creo que también es asimétrico. O sea, puede ser una normal asimétrica o una T-Student asimétrica, al cual se ajusta mejor.
O sea, miren el QQplot. Para todas, igual la simetría va a salir, el coeficiente cuando ustedes lo estimen va a salir ahí, ¿no? Y ustedes van a chequear el QQplot, ¿no? ¿Cómo sale? Tampoco esperen que salga algo súper perfecto, ¿no? Por lo menos algo que ustedes puedan defender, ¿no? Normal. O también está la Generalized Error Distribution. Sí quería comentar un toque acerca de C3. Nos sorprendió un poquito de que la parte de clase pues fue de 13 puntos y aunque sea por mi grupo y no sé, mis compañeros también me dirán si sí o si no. Estamos un poco preocupados por el peso que tiene esta parte de clase. Entonces, no sé si era una posibilidad de subir la nota, de reducir un poco de peso, porque la verdad es que sí. Profe, para complementar lo que decía Omar, o sea, en realidad, al punto al que quería llegar es que la parte presencial, o sea, durante la práctica dirigida que tuvimos en la PC3, nos sorprendió a varios y también fue un toque distinto a como se había manejado previamente en las otras dos PCs. El hecho de que fuera en R y que nos avisaran 2 días antes, creo que a varios del salón les jugó en contra. Y no todos estábamos preparados para ese cambio, porque en realidad la gran mayoría creo yo, estábamos estudiando la parte teórica, que tanto hubo prácticas dirigidas en donde se hicieron ejercicios como teoría que se practicó en clase. Entonces nosotros asumíamos que la primera parte, la parte